¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la segunda clase virtual de la Comisión de FTI. En este caso, el tema que trataremos es el cálculo de soportes de impresión y que tiene que ver con el trabajo práctico número 2. En el teórico del sábado pasado se introdujo la información acerca de soportes de impresión. Este es un elemento básico de la industria editorial, en cuanto a que el papel justamente es el soporte fundamental de la industria del libro. El TP número 2 aborda el cálculo de soporte de impresión para los diferentes productos editoriales. Y el objetivo de este trabajo práctico es lograr calcular la cantidad de soportes, entendiéndose como papel y cartulina, papel para interiores, cartulina para tapas, que son necesarios para una producción editorial determinada. Para esto entonces debemos tener claro e incorporar ciertos términos técnicos con el objeto de pensar, razonar y resolver los cálculos de manera correcta. En una primera instancia entonces voy a listar estos términos sumando una breve descripción y luego abordaré de manera más específica aquellos términos que así lo requieran. Vamos entonces al glosario técnico. Bien, dentro del primer término que vamos a incluir en este glosario técnico encontramos la palabra soporte. Base fundamental del trabajo práctico número 2, que tiene que ver con el cálculo de soportes. Como vimos el sábado pasado, dentro de las características de los soportes de impresión, habían materiales celulósicos y no celulósicos. El soporte es el elemento donde se imprime y, de acuerdo a lo que comentaba Gabriel Macarol el sábado, es todo aquello que se pueda manchar de tinta. Obviamente que si hablamos de libros, vamos a estar hablando de papel. En cuanto a los tipos de papel, hay una división básica y genérica en dos grandes áreas que tienen que ver con el papel obra y el papel ilustración. El papel obra constituye el elemento más común en los interiores de los libros, en especial en los libros de lectura. Son papeles lisos con cierta absorción, pero que no presentan ningún acabado superficial. Por otro lado, encontramos el papel ilustración, que sí presenta capas superficiales que le dan una característica de mayor calidad y que fundamentalmente se utiliza para libros que contengan fotografías, imágenes o ilustraciones. Los hay brillante, mate y semimate. Otros de los términos que incluso lo vimos también el sábado pasado es el gramaje. Vamos a definir el gramaje como el peso en gramos de un metro cuadrado de papel. En contraposición a gramaje, y un término que a veces se presta a confusión es el de calibre. El calibre es la distancia perpendicular entre las dos caras de una hoja de papel. Cada tipo de papel tiene un espesor determinado y aunque dos papeles tengan el mismo gramaje, no necesariamente presentan el mismo espesor. El calibre se mide en micrones o milímetros y se aplica generalmente cuando hablamos de cartones, sobre todo con aquello que tiene que ver con la encuadernación de tapas duras. Pasamos al término de pliego. Vamos a hablar mucho acerca de ello y lo vamos a usar bastante y vamos a ver que hay distintas acepciones para el pliego. Por un lado, pliego lo podemos concebir como un trozo de papel de alguna dimensión X
Sería un sinónimo de hoja, de lo que nosotros entendemos como hoja, que presenta un frente y un dorso y que tiene una medida determinada, que para lo que es la producción gráfica normalmente se mide en ancho por alto. El formato de pliego de una hoja de papel correspondiente a un formato básico se diferencia de lo que tiene que ver con el pliego de máquina con que se imprime. A nivel comercial encontramos formatos estándares que cumplen determinadas normas, pero además hay formatos específicos para la industria gráfica. Como decíamos, por un lado es el formato del pliego de papel y por otro lado el pliego de máquina. El pliego de máquina es cada hoja de papel de una dimensión elegida que entrará a la máquina o al cuerpo de offset para ser impresa. Este pliego de máquina puede o no coincidir con el formato de pliego de compra que indicamos a la papelera. Ya después, más adelante, vamos a hacer una diferenciación con esto. Y si hablamos de pliego, hablamos de plegado. ¿Qué es el plegado? Bien, es la acción de doblar los diferentes pliegos de papel impreso bajo un formato específico. Los pliegos generalmente se doblan en cruz, obteniendo un mínimo de 4 páginas, pero lo habitual es que los pliegos resultantes sean de 8, 16 o 32 páginas. En las imprentas, este trabajo se realiza con una máquina que se denomina plegadora. Y si hablamos de pliegos, de plegado, caemos en lo que tiene que ver con la imposición de los pliegos de impresión. Esta imposición es la composición de dobles páginas en el pliego de impresión, respetando formatos y medidas requeridas, de modo tal que del pliego impreso y correctamente doblado resulte un cuadernillo de páginas ordenadas. Bien, entonces, ¿qué es el cuadernillo? Es un conjunto de páginas de tamaño final del impreso obtenidas justamente por dobleces sucesivos a que se somete el pliego ya impreso y que conforman una unidad para la encuadernación. Área de impresión. Bien, el área de impresión es un sector determinado del pliego de papel que recibe el impacto de la forma impresora. Vamos a ver que no todo el pliego de papel que uno compra tiene superficie impresa. Hay márgenes, hay calles, hay determinados espacios que quedan en blanco y que hay que tenerlo en cuenta al momento de justamente distribuir las dobles páginas. Otro término, demasía de papel. Bien, esto tiene que ver con que en la cadena de producción editorial surgen determinadas cuestiones que van mermando el cálculo inicial de soporte que se dispuso para un producto determinado. Es por eso que al cálculo de soporte obtenido para los interiores o para las tapas de un producto es necesario aplicar una demasía de papel para cubrir esa merma de la materia prima. Esa demasía por lo general se calcula entre un 5 y un 10% más o mayor del resultado obtenido en el cálculo previo. Ya entramos con tema de papel y cálculos y compras. Vamos a tener el próximo término que tiene que ver con la resma. La resma es básicamente un paquete de papel de 500 hojas. Como no siempre se compra 500 hojas,
sobre todo en aquello que tiene que ver con tapas. Hay otro término que es el de resmita, y entendemos como resmita paquetes más chicos al de 500. Estos paquetes de papel normalmente se presentan en la cantidad de 100, 125, 200 o 250 hojas. El papel, como vimos, se compra por kilo y el precio también tiene que ver con 1 kilo de papel. El precio de compra del papel en Argentina está absolutamente referenciado con el dólar, es decir, se cotiza en dólares, y para tener en cuenta para los cálculos que vamos a hacer más adelante, el precio histórico del papel es $1 por kilo de papel. Nosotros ahora vamos a tener como referencia, obviamente estamos con un dólar oficial, un dólar blue, vamos a poner como referencia 80 pesos el kilo de papel para todo lo que tenga que ver con los cálculos. Otro de los términos a tener en cuenta justamente para el cálculo de soportes tiene que ver con la tirada. La tirada es la cantidad de ejemplares o elementos impresos de un producto. Volvemos a formato de producto. Nosotros vamos a percibirlo como un formato de producto cerrado por un lado, abierto por otro, pero de todas maneras, al momento de medir, siempre en el área de producción editorial, vamos a manifestarlo como ancho por alto. La primera medida que veamos va a ser el ancho y la segunda medida va a ser el alto. Páginas. ¿A qué vamos a llamar páginas? A cada una de las caras de una hoja o pliego de papel. Por lo tanto, cada hoja tiene 2 caras, frente y dorso, y eso da como resultado que cada hoja tiene 2 páginas. Otro de los términos tiene que ver con tripa. ¿A qué llamamos nosotros tripa? Es el conjunto de páginas integradas en cuadernillos encuadernados que conforman el interior de un libro. Esta tripa se une justamente por un lomo. El lomo es el sector común por la que están encuadernadas todas las hojas de un libro, ya sea por sistema de pegado, cosido o grapado. Es la parte troncal o estructural del libro o de la publicación y se afianza la unidad de las páginas o de los cuadernillos justamente en ese lomo. Vamos terminando con los términos. Redundancia mediante, y nos encontramos con las tapas. Las tapas son las cubiertas de una determinada publicación y cumple con las funciones de estructura, contención y protección en primer lugar, y luego aporta información sobre la publicación y es fundamental desde el punto de vista comercial, dado que la tapa es una ventana de venta. Por último, y algo que también va a tener que ver con el cálculo de soportes, encontramos las solapas. Las solapas son partes laterales de la cubierta de un libro que se doblan o se pliegan hacia adentro del mismo. Sirven para dar mayor consistencia a la cubierta y además para imprimir sobre estas alguna información importante que tenga que ver con la publicación, con las colecciones o incluso con alguna nota del autor o con alguna biografía. Bien,
Vamos entonces ahora, luego de haber listado estos términos, a pasar a alguno de ellos de forma más específica, porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Gramaje. Dijimos que es el peso en gramos de un metro cuadrado de papel, independientemente del formato del pliego, ancho por alto. Si yo tengo una superficie de pliego que es igual a un metro cuadrado, el peso del pliego coincidirá con el gramaje estándar indicado. Como vemos en el ejemplo, si decimos que un papel, aunque tenga diferente medida de ancho por alto, tiene una superficie de un metro cuadrado, podemos afirmar que ese pliego, en este caso, pesa 90 gramos. Pero si la superficie del pliego es menor a un metro cuadrado, el peso de ese pliego será inferior a 90 gramos, como tenemos en este ejemplo de una hoja A4. Por el contrario, si la superficie es mayor, también su gramaje será superior a 90 gramos. En este caso tenemos el ejemplo de una A4, que lo determinamos aquí, un metro cuadrado, teniendo en cuenta que un metro cuadrado es igual a 90 gramos, y la superficie de una A4 es menor a 90 gramos, es 0,062 metros cuadrados, por lo tanto, el peso de esa hoja será menor. Si hacemos una ecuación despejando X, vamos a ver que el peso de esta hoja A4 va a ser igual a 5,6 gramos. En el otro ejemplo, en una superficie mayor, obviamente, con una superficie de 1,54 m como metro cuadrado, el peso de esa hoja o de ese pliego será de 138 gramos. Lo que nos muestra aquí la tabla es que el gramaje siempre es el mismo en todos los casos, pero al ser la superficie diferente, el peso de esa hoja va a ser diferente. Cuando coincide con el metro cuadrado es igual al gramaje, cuando es menor al metro cuadrado el peso es menor y cuando es mayor el peso obviamente también será mayor al gramaje indicado. Retomamos entonces el concepto de pliego. Habíamos visto que pliego podíamos considerarlo como sinónimo de hoja, que lo podemos definir como un trozo de papel de alguna dimensión o formato determinado y que desde lo que tiene que ver con la producción gráfica suele ser medido en ancho por alto. Además, cada hoja o cada pliego presenta dos caras, un frente y un dorso. En ocasiones el pliego de compra puede coincidir con el pliego de máquina, pero en otros casos no. Entonces es por eso que vamos a encontrarnos con distintas definiciones de pliego. Podemos tener, por ejemplo, un pliego de compra, como vemos aquí, de 110 por 74 centímetros, pero que para la entrada en máquina es necesario cortarlo o guillotinarlo por la mitad. Por lo tanto, esa resma, que inicialmente es de un formato de 110 por 74 centímetros, se cortará al medio y definirá otro formato de pliego de máquina, que en este caso va a ser de 55 por 74 centímetros. Como detalle adicional y adelantándonos a otro término, dentro de ese formato del pliego de máquina, vamos a delimitar un área que se denomina área de impresión y que es donde va a impactar justamente la forma impresora. Seguimos entonces con el plegado.
El plegado podemos definirlo en una primera instancia como la tarea por la que se dobla un pliego hasta obtener un cuadernillo de X formato determinado. Dentro de lo que tiene que ver con el proceso de producción, el plegado es la tarea de producción inmediata luego de la impresión. Es decir, el pliego pasa por la impresión y luego sigue el tema del plegado. Existen distintos tipos de plegados y conocerlos hace que uno pueda determinar cuál es más apropiado utilizar para cada impreso. El plegado forma parte entonces dentro de las etapas de los procesos de producción de lo que tiene que ver con las terminaciones y acabados. Es importante diferenciar los términos doblar y plegar. Mientras que el doblado se interpreta como una operación manual de materiales planos, la operación de plegado tiene lugar con la intervención y la presión de una máquina que en las imprentas se denominan plegadoras. Entonces, de acuerdo a las formas en que esto se realice, tenemos distintos tipos de plegado. Si bien nos vamos a enfatizar desde el área de producción en el plegado en cruz, lo que podemos definir es que de acuerdo a la cantidad de pliegues podemos hablar de un plegado simple o de un plegado múltiple. Y en función a la forma o a la orientación de ese plegado podemos hablar de un plegado en paralelo o de un plegado en cruz. Entonces, en los ejemplos que vemos aquí en pantalla, el primero de ellos tiene que ver con un plegado simple, porque es una operación de un solo movimiento o de una sola acción, y que se produce en paralelo. Esto da como resultado un pequeño cuadernillo de 4 páginas. Y el segundo de los ejemplos, en el que vemos dos opciones, el plegado es múltiple y además en cruz, es decir, un doblez y luego que se obtiene ese pliego se vuelve a doblar por la mitad sobre sí mismo. En estos dos ejemplos tenemos en el primero un plegado múltiple y en cruz que da como resultado 8 páginas y en el segundo un plegado múltiple y en cruz que da como resultado un cuadernillo de 16 páginas. Retomamos entonces el concepto de imposición de pliego. Habíamos dicho que la imposición de pliego era una distribución ordenada de páginas, de modo tal que una vez que está plegado, se presenta en el cuadernillo con una orientación de páginas de modo consecutivo, digamos, lo mismo que va a presentar en el libro una vez que esté impreso y encuadernado. Pero para verlo de una manera más gráfica, nosotros podemos pautarlo de esta manera. Si realizamos un mono o una maqueta de 8 páginas, plegado en cruz, con los dobleces correspondientes, lo presentamos como un cuadernillo con la orientación dada como para pasar las hojas y numeramos cada uno de sus vértices, de la primera página a la última. Si luego desplegamos ese cuadernillo, nos vamos a ver o nos vamos a encontrar con algo similar a esto. La hoja desplegada de frente con imposición de páginas va a presentar estos números y la hoja desplegada desde el dorso con imposición de páginas va a presentar el resto de los números correspondientes a las 8 páginas.
si bien esto lo vemos de manera desordenada, este orden es el correcto a efectos de la imposición necesaria para que luego del plegado el cuadernillo presente páginas consecutivas de la 1 a la 8. Resumiendo entonces, cada pliego impreso, frente y dorso, pasa por un proceso de plegado que da como resultado un cuadernillo de páginas ordenadas listo para pasar a la fase de encuadernación. Pero ahora lo que les voy a compartir es 2 videos breves que sirven para graficar o para ver de una manera más práctica esto que acabamos de mencionar. Bien, si quieren practicar lo que acaban de ver en el video con una hoja de papel, lo pueden hacer como para tenerlo más presente. Normalmente cuando las clases son presenciales solemos hacerlo. Seguimos entonces. Vamos a ir introduciéndonos en lo que tiene que ver ya con la parte más práctica de cálculo de papel. Y bueno, inicialmente siempre para el cálculo de soportes vamos a partir de un formato de producto
que normalmente es definido desde el comité editorial. Hay que tener presente que en el área de producción, cada vez que se indica el formato final de un producto, se da a conocer, lo vuelvo a repetir, pero nunca está de más, se da a conocer primero por la medida del ancho y luego por el alto. Y aquí vamos a hacer un recordatorio para tener en cuenta. Para producción gráfica, el formato es ancho por alto. Pero para todo lo que tiene que ver con registro de ISBN, Cámara Argentina del Libro, páginas de legales o créditos, es justamente al inverso. Cuando vean que aparece allí la información acerca del formato del producto, lo van a ver exactamente al revés. Primero dan el alto y luego el ancho. Pero para producción gráfica, las medidas son ancho por alto. Entonces, vamos a retomar un formato final de producto o de libro que en este ejemplo tiene que medir 15 por 21. Los 15 centímetros corresponden al ancho del libro y los 21 centímetros corresponden al alto del libro. Si por el contrario me indicaran una medida de 21 por 15, el libro sería otro y en este caso la característica sería apaisada. Donde no se nos presenta ningún tipo de complicaciones es en el caso de los libros de formato cuadrado, en que ambas medidas son absolutamente iguales. Para minimizar errores, entonces, al momento de indicar, por ejemplo, a una imprenta el formato de un producto, se suele dar la medida como formato cerrado, por un lado, en este caso 15 por 21, y también se agrega el formato abierto, que en este caso se transformaría en una doble página de 30 por 21 centímetros. A partir de ahora, entonces, cada vez que pensemos en una doble página, cuando pensemos en páginas a la hora del cálculo de soporte, lo vamos a hacer como dobles páginas que a su vez van a presentar frente y dorso. Entonces tiene que ver con que esto que vemos, que es una doble página, en realidad es esto. Doble página de frente, doble página de dorso. Cada vez que esta estructura aparezca, vamos a contabilizar allí 4 páginas en total. Bien, con todo lo anterior como base, entonces vamos a ir avanzando sobre el tema de cálculo de papel. Para la resolución de estos ejercicios van a ver que cuentan con una serie de fórmulas de aplicación. Esto está también en lo que les voy a dejar dentro de los archivos que voy a dejar en el aula de Classroom. La utilización de las fórmulas puede resolver el tema de una manera fácil solo si se entiende la fórmula y si se reemplaza cada término por el valor correcto. Esto quiere decir, si uno comprende y puede suplantar cada término por el valor que corresponda, el resultado será óptimo. Pero si uno tiene una confusión o no logra entender qué término debe reemplazar, el resultado puede ser erróneo. Entonces, vamos a ir tomando contacto con las fórmulas que tenemos y con el detalle de los datos de cada una de ellas para que luego las puedan reemplazar de la manera correcta.
Una de las fórmulas que tienen como cálculo de papel tiene que ver con el número de resmas. Entonces, la fórmula para averiguar el número de resmas de una publicación es la siguiente: páginas de la obra por tirada dividido las páginas por pliego por 500. Si la desglosamos, lo que tiene como término páginas de la obra es la cantidad total de las páginas del libro a publicar. Siempre serán múltiplos de 8 o de 16. Entonces normalmente vamos a encontrar esto. Suele suceder que algunas veces cuando estamos en el aula y cuando normalmente de manera presencial los chicos traían libros como para ver, muchos libros no respetaban la cantidad de páginas determinadas, ni que fueran en función de estos múltiplos. Eso pasa porque las producciones de los últimos años solían ser impresiones por demanda, en digital, no pasaban por una imprenta tradicional con las máquinas de offset. Entonces, ese tipo de impresión se maneja de una forma completamente diferente, no trabaja con cuadernillos plegados, sino que trabaja con hojas sueltas, más similar a lo que es una impresora casera. Entonces, si el libro no cumple con estas características, lo más común es que haya sido una impresión digital o una impresión por demanda. Pero en la impresión tradicional, normalmente la cantidad de hojas o la cantidad de páginas totales del libro van a ser múltiplos de 8, 16, 32, etc. Luego la tirada. Bien, la tirada es la cantidad total de ejemplares a producir. Las páginas por pliego es la cantidad total de páginas impuestas en el pliego de impresión, que comúnmente suelen ser 16 o 32 páginas por pliego de manera estándar en la producción de libros tradicionales. Y 500 en esta fórmula se refiere a las páginas que componen una resma. Reemplazando los valores de acuerdo a un ejercicio y a los datos que tenga, la fórmula puede quedar algo similar a esto, en el que las páginas de la obra pueden ser 288 con una tirada de 1000, conformado en pliegos de 32 páginas y con la referencia de las páginas por resma al final. Este cálculo, si uno hace las cuentas, daría como resultado que esa producción específica necesita de 36 resmas. Obviamente que a esto después nosotros deberíamos sumarle la demasía de papel, que es un porcentaje de entre un 5 y un 10%, como habíamos dicho antes. Seguimos con la siguiente fórmula. Costo de papel. Esto es para saber cuánto voy a gastar, qué dinero me va a insumir la producción de un libro determinado de acuerdo a los datos con los que cuente. Entonces, esta fórmula es ancho por largo, por gramaje, por precio por kilo, por número de resmas, todo esto dividido 20.000. Vamos a desglosar la fórmula. Ancho por largo, en este caso, corresponde al formato de pliego de papel. No es el formato del libro. Esto lo repito y van a ver que lo vuelvo a poner varias veces porque normalmente cuando teníamos parciales en la aplicación de las fórmulas, cuando aparecía este ancho por largo, colocaban el formato del libro en lugar del formato de pliego de impresión.
donde está justamente donde está la imposición de las páginas del pliego. Entonces, este ancho por largo corresponde al formato de pliego óptimo de papel. El gramaje obviamente expresará el peso en gramos por metros cuadrados del papel elegido. El precio será el valor por kilo de papel a adquirir y el número de resmas, la cantidad de resmas para la producción total de la publicación. Esa cifra que aparece allí como 20.000 es un algoritmo matemático que lleva implícitas operaciones de unificación de las medidas para el resultado correcto. Como ahí a veces van a tener centímetros, va a haber gramos, después va a haber unidades como lo que tiene que ver con las resmas. Lo que hace este 20.000 es unificar todas esas medidas para que el resultado sea correcto. Si reemplazamos aquí por un supuesto de un formato de pliego de 110 por 74 en un gramaje de 90, con un costo por kilo de 80 pesos y un número de resmas necesario de 36, lo divido por el algoritmo y en este caso el costo de papel sería de 105.495 pesos. Seguimos entonces. La siguiente fórmula es precio por resma. Aquí la fórmula nos dice nuevamente ancho por largo, por gramaje, por precio por kilo. Todo esto dividido el algoritmo de 20.000. Volvemos a desglosar la fórmula, los datos se repiten, el ancho por largo vuelve a ser el formato del pliego de papel, no el formato del libro, el gramaje lo mismo, expresa en gramos el papel elegido, el precio será el valor por kilo de papel y nuevamente aplicamos el algoritmo. En este caso, si reemplazamos los valores por los datos correspondientes, vamos a tener como resultado que cada resma tiene un costo de 2.930 pesos. Siguiente fórmula, kilos por resma. Nuevamente datos conocidos, ancho por largo del formato del pliego de papel, gramaje correspondiente al papel elegido y el algoritmo. Reemplazando, este cálculo nos dará como resultado que para esta producción los kilos por cada resma son o determinan que tienen un peso de 37 kilos por resma. La última de las formas para ver tiene que ver con el gramaje, con calcular el gramaje de un papel. Acá se invierten algunos datos. Tenemos el algoritmo de 20.000 por los kilos por resma, que se puede sacar con alguna de las fórmulas anteriores. Y todo esto dividido por el largo, ancho por largo correspondiente al formato del pliego. Volvemos nuevamente a repetir, formato de pliego, no formato de libro. Reemplazando los valores de esta fórmula por los datos correspondientes, en este caso nos daría que el gramaje del papel es de 90 gramos. Iniciamos entonces con el cálculo del papel. Si bien muchos datos a aplicar en las fórmulas van a estar dados o los podemos calcular en función de aquello que tengamos como información o de lo que podamos averiguar, hay algo de lo que debemos partir y que es la base del cálculo de soporte. Esto tiene que ver con la elección del formato óptimo del pliego de papel y con la definición de páginas por pliego para ese formato óptimo.
Entonces, para calcular esto vamos a partir del formato del libro cerrado. Este es un dato que estará consensuado desde el área editorial y se pasa al área de producción. Para este ejemplo vamos a tomar una publicación de un formato de 17 por 26 centímetros. El formato abierto a doble página, entonces, va a arrojar un valor de 34 centímetros, 17 más 17 en el ancho y 26 centímetros en el alto. La elección del formato óptimo del pliego de papel en función de los formatos estándares que ofrece el mercado estará dado por el menor desperdicio de papel. Como les comenté en la clase pasada, el 70% del costo de la producción de un libro recae sobre el papel. Por lo tanto, no se puede desperdiciar. Por lo que vimos en cuanto a pliegos y cuadernillos, al momento de definir las páginas por pliego, siempre vamos a estar acotados a que éstas sean múltiplos de 8 o de 16, siendo el parámetro más común de producción el de 32 páginas por pliego, en el caso de la impresión de libros tradicionales, como habíamos dicho, sin tomar en cuenta la impresión digital o de libros por demanda que se maneja de otra manera. Bien, para graficar el proceso de cálculo voy a partir entonces de un formato de pliego X, que en este caso será de 110 por 74 centímetros. Tengo que considerar que si este fuera el pliego de entrada en máquina, no estaría impreso en un 100% porque el área de impresión de la máquina es inferior al formato del pliego que ingresa. ¿Por qué? Bien, porque es necesario restar el espacio que la máquina requiere para el proceso de impresión. Esto es, un margen para pinza, que es por donde la máquina toma el pliego de papel y suele estar en el orden de los 3 y los 5 centímetros. Cola es el margen opuesto a la pinza, también llamado latigazo, que tampoco se imprime y que puede ocupar un margen de alrededor de los 2 centímetros. Por otro lado, tenemos los laterales, que es un área de margen en blanco, igual de ambos lados y que ocupa entre 1.5 y 2.5 centímetros. Estas medidas dependen de cada máquina de imprenta y es posible consultar con la imprenta con la que estemos trabajando cuáles son las medidas de impresión, cuál es la pinza, cuál es la cola, la medida de los laterales e incluso dentro de la disposición de las dobles páginas también vamos a contar con un espacio adicional llamado calle que puede estar entre los 0,5 y 1 centímetro. Delimitada entonces el área de impresión aproximada, lo siguiente es calcular cuántas páginas de la publicación entran por cada cara de pliego. Para esto nos remitimos a la doble página de la publicación con su medida correspondiente. Como vimos anteriormente, cada vez que veamos esta disposición de una doble página, tendremos en cuenta que además presenta un frente y un dorso y que por lo tanto por cada uno de estos bloques de doble página nosotros estaríamos contabilizando 4 páginas de publicación.
Debemos distribuir entonces en ese pliego tantas dobles páginas como sea posible con el menor desperdicio de papel y teniendo en cuenta también que el pliego debe ser múltiplo de 8, de 16, puede presentar incluso 32 o 64 páginas. Por plegado y corte voy a tener en cuenta entonces lo que les decía recién, lo que considero una calle entre las dobles páginas, y esto también va a restar entre cada una de las calles entre 0.5 y 1 centímetro aproximadamente. En esta primera prueba de disposición de dobles páginas, observo dos cosas importantes. Por un lado, hay mucho desperdicio de papel, es el área que vemos aquí y que está pintada de verde. Y por otro lado, que no tengo un pliego que se corresponda con 16 o 32 páginas, dado que esta disposición me permite solamente 24 páginas. Entonces, si yo quisiera agregar alguna doble página, no tengo espacio ni de manera horizontal ni de manera vertical. No sirve, hago otro intento. Distribuyo entonces sobre el pliego, rotando la disposición de las dobles páginas. Cubro el total del pliego y con esta disposición puedo ver que no tengo desperdicio de papel y que además obtengo un pliego de 32 páginas, 16 de frente y 16 de dorso. Puedo ver entonces que el pliego original de 110 por 74 centímetros en este caso es óptimo para el formato de esta publicación. Ahora bien, ¿cómo intentar elegir de manera simple el formato óptimo de pliego? ¿Hay alguna forma? Bien, supongamos que tenemos un libro cuyo formato cerrado es de 13 por 19 centímetros. Lo paso a doble página y obtengo una doble página de 26 por 19 centímetros. Mentalmente imagino una medida inicial en un espacio aleatorio y pienso en una imposición de páginas de 8 por pliego. Como este formato es pequeño, puedo intuir que no va a haber un formato estándar de papel de pliego de impresión que sea tan pequeño como para no tener desperdicio de papel. Entonces paso de ese pliego inicial de 8 páginas al siguiente, que sería de 16. Tengo de base una medida de 38 centímetros por 52 centímetros. Con esto en mente busco si hay algún formato estándar de pliego de papel que se adapte a lo que necesito. Por lo que veo, calculando que el formato más chico es la página blanca que se encuentra por debajo de la imposición de las dobles páginas, sigo viendo que hay mucho desperdicio de papel. Esta imposición era de 16 páginas, por lo tanto voy a la posibilidad siguiente, que es la de un pliego de 32. Ahora cuento con un formato de base de 76 por 52 centímetros. Los 76 tomando los 19 centímetros multiplicado por 4 y los 52 tomando los 13 centímetros también multiplicados por 4.
Reviso los formatos estándar de los pliegos de papel y determino que dentro de los formatos el de 92 por 58 centímetros es el que más se acerca a lo que necesito. Tengo desperdicio de papel, es cierto, pero con el resto de los formatos el desperdicio sería aún mayor. Es por eso que opto por este formato de 92 por 58. Esta básicamente es la manera de encontrar un pliego óptimo. Tomo el formato inicial, lo paso a dobles páginas y a partir de allí comienzo a probar, comparar, determino y elijo cuál es el mejor. Vamos entonces ahora de pleno al cálculo de soporte o al cálculo de papel con un ejemplo de base. Por un lado tengo que averiguar formato óptimo, la cantidad de páginas por pliego de papel, la cantidad de resmas, el costo de papel, el precio por resma y los kilos por resma. Para esto voy a tener los siguientes datos. El formato cerrado de la publicación, que en este caso en el ejemplo será de 17 por 26 centímetros, la cantidad de páginas totales del libro, vamos a colocar un valor de 288 páginas totales, el papel elegido, que en este caso será un boreal de 95 gramos, la publicación tendrá una tirada de 3.000 ejemplares y consideraremos como precio de papel 80 pesos por kilo de papel. Partimos de formato y páginas por pliego del ejemplo original que habíamos estado viendo antes, de una publicación de formato cerrado de 17 por 26 centímetros. El análisis que habíamos hecho de la distribución de los pliegos había dado como resultado que la mejor imposición era de 32 páginas por pliego. Y teníamos un formato base de 104 centímetros que estaba dado por los 26 centímetros multiplicado por 4 y de 68 centímetros que estaba dado por los 17 centímetros también multiplicados por 4. Entonces tenemos un formato base de 104 por 68 que es el que tenemos que constatar con el formato estándar que tiene la producción de papel para imprentas. Dentro de estos formatos estándar, el formato óptimo de papel que mejor se adapta es el de 110 por 74 centímetros. De esta manera, las dos primeras consignas las tenemos. Las páginas por pliego son 32 y el formato óptimo estándar es el de 110 por 74 centímetros. Lo que queda ahora, una vez que determinamos los dos primeros puntos, es aplicar fórmulas. Entonces, determinar qué fórmulas vamos a usar, reemplazar los términos, resolver los cálculos y con esto llegar a un resultado correcto. En este caso, primero, si calculamos el número de resmas para esta producción, vamos a tener que las páginas de la obra son 288, la tirada 3000, las páginas por pliego 32 y la referencia de 500, como sabemos, es lo que corresponde a una resma de papel. Por lo tanto, reemplazando los valores y resolviendo esa ecuación, llegamos a que el número de resmas para esta producción tiene que ser de 54 resmas. Hay aquí entonces un llamado de atención
Nuevamente, a recordar que a este valor se le debe aplicar la demasía de papel, que como dijimos es un valor que va del 5 al 10%. Entonces, como respuesta, oponemos 60 resmas, ya aplicado este cálculo, o colocamos como respuesta 50 resmas más demasía de papel entre un 5 y un 10%. Para calcular el costo de papel, lo mismo. Tomamos la fórmula que corresponde a costo de papel, reemplazamos los términos por los valores correspondientes de esta producción, resolvemos el cálculo para llegar al costo determinado, que para este caso es de 167.033 pesos. Seguimos. Averiguamos precio y kilo por resma. Precio por resma lo mismo. Aplicamos la fórmula correspondiente, como en los casos anteriores. Reemplazamos los términos por los valores correctos y resolvemos. En este caso, el precio por resma sería de 3.093 pesos. Kilos por resma, lo mismo. Buscamos la fórmula que corresponde, reemplazamos los términos por los valores correctos y resolvemos. Para esta producción, cada resma pesa 39 kilos. Bien, todo lo que acabamos de ver es la manera de resolver los cálculos mediante el uso de fórmulas dadas. Ahora, analizar de dónde viene cada parámetro es algo diferente. Les voy a compartir algunas pautas para intentar esclarecer el tema y su aplicación de manera práctica. Por ejemplo, vamos a partir de este pliego que nosotros teníamos de 32 páginas. ¿Qué pasa si quisiera averiguar cuántos pliegos necesito para un ejemplar del libro? Bien, nosotros tenemos que estas 32 páginas corresponden a un pliego. ¿Cuántas páginas tenía el libro que nosotros tenemos que producir? 288 páginas. Entonces, estas 288 páginas, ¿a cuántos pliegos va a representar? Si nosotros tenemos que 32 páginas son un pliego y tenemos que averiguar cuántos pliegos corresponden a 288 páginas, tenemos que hacer una ecuación donde despejamos x y el producto de los medios dividido el producto del extremo de x nos va a dar como resultado esa cantidad de pliegos que necesitamos. Entonces, 288 páginas por un pliego dividido las 32 páginas de cada pliego determinan que para un libro completo voy a necesitar 9 pliegos. Continuemos analizando. En este caso vamos a ver la producción total del libro. ¿Cuántos pliegos necesito para toda la producción del libro? Recién acabamos de averiguar que para un ejemplar necesito 9 pliegos. La realidad es que yo tengo que producir 3.000 ejemplares. Entonces tengo que averiguar cuántos pliegos representan esos 3.000 ejemplares. Nuevamente hago una ecuación que el resultado va a estar dado otra vez por el producto de los medios dividido el extremo de x. Entonces, 3.000 ejemplares
por 9 pliegos va a dar un total de 27.000 pliegos, que es lo que yo voy a necesitar para la producción total de estos libros. Pero si quisiera ir un poquito más allá y en lugar de pliegos, que son hojas, quisiera saber cuántas resmas necesito, tendría que volver a razonar desde la siguiente ecuación. Si yo sé que 500 pliegos forman una resma, ¿cuántas resmas serán 27.000 pliegos? Lo mismo lo resuelvo mediante una ecuación que me va a dar como resultado 54 resmas, que es lo mismo que nosotros habíamos realizado antes mediante la fórmula de cálculo de resma. Entonces, podemos llegar desde la aplicación de fórmulas o podemos llegar a través del razonamiento. En este caso, habiéndolo razonado, el resultado es el mismo, 54 resmas más la demasía de papel, que en este caso es, y en todos los casos, entre el 5 y el 10%. Bien, hemos calculado el soporte de papel para los interiores del libro. Nos está faltando algo: las tapas, la cubierta del libro. Este es un capítulo aparte, porque lo que vimos hasta ahora en la aplicación de los interiores no tiene mucho que ver con la determinación de las tapas. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a partir entonces de que el libro con el que estábamos trabajando para los cálculos de interiores tiene ahora una tapa que presenta la siguiente característica: dos solapas laterales de 8 centímetros cada una y un lomo de 1 centímetro. Los cálculos de soporte de las tapas van a ser diferentes. ¿Por qué? Básicamente, las tapas no se pliegan en cuadernillo, por lo tanto no voy a poder calcular páginas por pliego, sino que voy a tener que calcular tapas por pliego. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. A nivel de producción, el tema de tapas es algo que requiere de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como dijimos, las tapas no solamente cumplen una función estructural de soporte, de protección del libro, sino que además son la ventana del marketing, la llamada a la venta dentro de una mesa de libros, con lo cual la impresión de las tapas debe ser muy cuidada. Esto hace que uno tenga que manejarse con no demasiadas tapas por pliego, porque hay que controlar muy bien todo el tema del color y tener en cuenta de que todas las tapas tienen que ser prácticamente iguales. Entonces, por esto, la mejor forma de mantener el control sobre el pliego de impresión es que no sean de más de 3 tapas por pliego. Entonces, la imposición de las tapas va a tener que ver con algo similar a esto. En este caso estamos haciendo una imposición de 3 tapas por pliego con las características que habíamos visto en el mono o en la maqueta de tapa anterior. Esto tenía 8 centímetros de solapas laterales a ambos lados del libro, 17 centímetros para la portada, 17 centímetros para la contraportada
1 centímetro de lomo y la altura del libro era de 26. Esto hace, para el cálculo de tapas, que yo tenga un pliego óptimo de 92 por 58. En este pliego óptimo yo puedo colocar 3 tapas. Entonces, si tengo que referirme al cálculo de soporte para la producción de ejemplo que teníamos, sé que 3 tapas entran en un pliego. Ahora, la producción que yo tengo es de 3000 tapas. Por lo tanto, realizando esta disposición en una ecuación, voy a obtener el resultado de que para la producción total de los 3000 libros voy a necesitar 1000 pliegos. Sumo nuevamente la demasía de papel, va a ser 1000 pliegos más un 5 o 10% de margen, justamente por toda esa merma que se realiza en la producción desde el momento en que ingresa a imprenta. Bien, hasta aquí entonces todo lo que tenía que ver con la explicación para la resolución del cálculo de soportes, tanto para lo que tiene que ver con el interior del libro en papel como para las tapas en cartulina o en papel de ilustración. Luego vamos a ir desarrollando un poquito más en firme esto, vamos a sumar alguna ejercitación para que no se queden solamente con este ejemplo y con el cálculo que tienen que realizar para el TP número 2. Y bueno, recordarles, por ejemplo, acá hay unas imágenes. Por un lado, aquí hay unas imágenes de lo que es, en la parte de arriba vemos pliegos con la disposición de las páginas sobre el pliego de papel. Abajo, a la izquierda de la pantalla, tenemos los bancales con pliegos impresos y abajo a la derecha las resmas de papel como llegan a la imprenta. Esto como para tener una idea de la dimensión de lo que tiene que ver con la producción editorial. Lo que quería recordarles es que en función de este video explicativo, cualquier duda, cualquier consulta la pueden plantear en los comentarios del video o directamente desde el aula de Classroom, en las notificaciones o si quieren abrir algún documento compartido en Google Drive, también puede ser, para volcar allí todas las consultas que tengan. Pero más allá de esto, la próxima clase es sincrónica para este tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Despejar las dudas que hayan surgido luego de ver este video y cotejar o chequear la resolución del ejercicio de cálculo de papel. Entonces, con esto en mente, les dejo la inquietud de, verlo, intentar hacer el ejercicio, plantear las dudas que se vayan presentando durante el desarrollo de un trabajo práctico y obviamente despejarlas en la clase sincrónica del 17 de septiembre. Bueno, les agradezco a todos, estamos en contacto y esperemos que la tecnología nos acompañe en los próximos desarrollos de clase, tanto para las teóricas como para los prácticos. Les dejo un abrazo, que estén bien y seguimos en contacto.